¿Alguna pregunta de los interruptores automáticos? Voy a abrir algunas correcciones que le hice a Damián para que tengan en cuenta y que se fijen cuando ejecuten dónde ocurren realmente las dificultades o la selección correcta de las protecciones, que son siempre las mismas, porque generan siempre el mismo tipo de errores al generar un esquema unifilar. Este no era el plano antimacana. ¿Cuál es la versión que hemos visto la vez pasada? Este. No estoy viendo el mismo. No, no me acuerdo cuál es el plano que estamos viendo. Debe ser el que está más arriba, que dice planilla para unifilares, ¿Este? No, pero este que abrí creo. recién. Pero el que modificamos el otro día no era este, ¿no? ¿Te acuerdas que modificamos este? Capaz que yo no guardé la modificación. Guardé el archivo, pero no guardé. Si no me equivoco, cambiamos esto por un interruptor automático con block diferencial. Me parece que no guardé los cambios. No sé si ya han utilizado los bloques que les compartí. Acá Damián hizo un esfuerzo impresionante y utilizó toda la herramienta que yo le había facilitado como bloques para armar el esquema unifilar este. Y hay una cosita que le había indicado, era, por ejemplo, si tenemos un interruptor automático en la cabecera de un tablero principal, el próximo tablero podría tener un interruptor automático de cabecera, pero tendríamos que guardar la selectividad con respecto a esto. Y guardar la selectividad entre dos interruptores automáticos compactos encarece el proceso, encarece la instalación eléctrica. Si amerita o si hay exigencia de instalación, lo deberíamos colocar. Pero si no hay una exigencia, guardar la selectividad y agregar en la cabecera TSG algún elemento adicional a un interruptor automático, como bobinas de apertura, bobinas de mínima tensión, o algún accesorio particular, acá me alcanzaría con colocar un interruptor seccionador. O sea, un interruptor seccionador va a ser el dispositivo de cabecera que tiene la función del corte de energía en la alimentación. No necesitamos protección en este punto, porque la protección, tanto del cable de alimentación como el cable que alimenta el juego de barras, y todas las líneas seccionales que alimentan los distintos dispositivos, van a estar protegidos ante un cortocircuito por el interruptor de que se encuentra en el tablero TP. Esas circunstancias de cortocircuitos son difíciles de que ocurran, pero pueden ocurrir. ¿Sí? Es difícil que ocurra en el cable de alimentación si yo nunca lo estoy tocando, si está bien ejecutada, si le hago mantenimiento periódico a la instalación eléctrica. Esto significa que cada 6 meses en este tipo de instalaciones que uso intensivo, en usos médicos, uso intensivo y muy crítico en cuanto a la alimentación, requeriría un mantenimiento cada 6 meses, verificando los torques, o por lo menos un estudio termográfico cada 6 meses de todos los bornes de conexión de los tableros eléctricos y de la instalación eléctrica completa, en toda su instalación eléctrica. O sea, comprar una camarita termográfica y realizar una medición de temperatura en todos los bornes de conexión de los dispositivos, ¿no es cierto? Por lo que circulan corriente normalmente. No voy a hacer
una mirada en los bornes de los conductores de protección, por ejemplo, porque nunca circula corriente. En esos casos yo tendría que ir con una llavecita y verificar el torque. Es muy probable que no se haya producido ninguna variación en el torque, salvo que no haya estado bien originalmente, porque como no hay circulación de corriente, no hay temperatura que provoque dilatación y contracciones y modifique la tensión del ajuste de los tornillos. En los tornillos de los interruptores automáticos sí hay cambio de temperatura por los cambios por la interrupción de la corriente o variación del nivel de corriente. Significa que los bornes van a sufrir cambios de temperatura que pueden provocar con el tiempo desajustes de esos bornes. Por tanto, se requiere un mantenimiento de ajuste por lo menos cada año y un estudio termográfico cada 6 meses. O sea, una vez entregada la obra, a los 6 meses hago un estudio termográfico, verifica que todos los contactos de todos los bornes no tengan temperatura. Lo ideal es que en el momento de realizar el conforme a obra, en la primera semana, luego de estar en funcionamiento, se haga un estudio termográfico para dejar registradas las temperaturas que se observaron en los bornes. Si hay alguna discrepancia, alguna variación importante o algún valor muy al límite estoy hablando entre 40 y 60 grados centígrados, debería registrarse y corregirse si es posible en esa exposición. Quizás no podamos corregirlo porque estuviera mal seleccionado el cable o estuviera trabajando muy al límite el cable, entonces puede ser que esa temperatura vaya a ser anormal durante todo el periodo de funcionamiento de ese interruptor. Por supuesto que es importante realizar el estudio termográfico en funcionamiento normal y en los picos de consumo de esa instalación eléctrica para ver las situaciones críticas de calentamiento del conductor en el caso que existiera. Pero si yo guardo cuidado y hago mantenimiento, es poco probable que ocurra en estos tramos de conductores, en la barra, en el tramo conductor, cortocircuito. No obstante, si ocurriera, el que despejaría esa falla en todos estos puntos de conexión sería el interruptor que se encuentra agua arriba. Por lo tanto, no necesitamos colocar en esta posición un dispositivo con protecciones. Directamente colocamos un seccionador que sirva de seccionamiento de la alimentación. Ese interruptor está alimentando un juego de barras, hay que elegir correctamente este cable, tomando la corriente nominal de los cables como el método B1. El reglamento, la norma IEC 61439-1, que es la reglamentación que trata sobre los elementos de la paramenta a instalarse en tableros eléctricos, tiene un anexo, no me acuerdo cuál es el anexo que tiene, si el H o el I, o el F de esa yo sí la tengo, después me voy a fijar y se lo voy a mostrar. Es una tablita en la que tiene en cuenta o se calcula la corriente admisible de los conductores dentro del tablero eléctrico. Esa tablita da valores de corriente admisible hasta 60 grados centígrados, considerando que un incremento de temperatura es de 60 grados centígrados. Pero si yo tengo en cuenta que la temperatura normal es de 40, que la temperatura ambiente, esa corriente es un poco más elevada a la que indica esa tabla. Esa tabla está pensada en parámetros de Europa. Se basa en corriente inicial en 30 grados centígrados, elevado a 60 dentro del tablero eléctrico como corriente máxima de servicio dentro del tablero, porque en general, fíjese que todos los dispositivos indican como tensión de temperatura del servicio máxima 60 grados centígrados. Esa tablita, si ustedes la comparan con la B1 aplicando factores de corrección por temperatura, van a ver que es el valor que debemos aplicar nosotros. O sea, la corriente admisible del cable en aire que se toma en la reglamentación esta de 61439, aplicado a los factores de reducción, es como considerar el cable dentro de un caño, ¿sí? Entonces, dentro del tablero eléctrico, la corriente admisible de estos conductores se debe considerar como si fuera el método B1. No obstante, el reglamento recomienda que si elegí una sección por la corriente admisible que esto corresponde, me conviene elegir la sección inmediata superior a ese valor. Eso es una recomendación de ese reglamento. Yo la puedo cumplir o no, depende también de los niveles de temperatura que es habitual en el lugar de instalación de ese tablero. Si es un lugar en una casa, la temperatura de una casa no supera los 40 grados centígrados ambiente o temperatura ambiente de 40 grados centígrados. Es difícil que lo supere. Sí puede ser en una industria donde tengo toda la cobertura, por ejemplo, de chapa y adentro tengo hornos, como por ejemplo cerámica al verde.
Cerámica Alberdi ¿cómo se llama la otra? Cerámica del Norte. Son fábricas que tienen hornos impresionantes, que generan mucha temperatura y todo ese ambiente se encuentra a temperatura normal. O sea, si hay tableros cerca de esos hornos, habría que ver cuál es la temperatura ambiente normal a esa situación. Los hornos en esas instalaciones funcionan a veces 360 días al año, o sea, no se apagan nunca, se prenden una vez y se apagan al año siguiente para hacerle mantenimiento. Y si son escalonados, bueno, se puede hacer un mantenimiento escalonado de 6 meses, pero porque no son hornos que cuesta mucho subirles la temperatura y es conveniente que funcione todo el tiempo. Entonces, en esos lugares los ambientes son de temperatura ambiente más elevado que normal y habría que estudiar cuál es esa temperatura y hacer un estudio de temperaturas de esas zonas, de esas instalaciones, por ejemplo. Pero en tableros normales, de instalación normal, donde la temperatura ambiente no supera 40 grados centígrados, es suficiente tomarla como corriente admisible dentro del tablero, la B1. Si coloco cable canales, tenga mucho cuidado de no congestionar el cable canal con cables, porque eso significa un incremento de la temperatura y una baja en la corriente admisible de los cables en cable canales. Por lo tanto, ahí sí ya estoy forzado a elegir una dimensión inmediata superior según la corriente admisible que tenga que tener ese cable. Según las protecciones, por supuesto, ¿no es cierto? Las protecciones que va a ser el calibre de la técnica el límite de la corriente. Una cosa que quede bien claro, y yo ya lo dije muchas veces, es que los conductores se protegen ante un cortocircuito por un dispositivo instalado agua arriba. Mientras que la sobrecarga en un conductor cualquiera puede estar protegido por una protección a agua abajo o agua arriba. En este caso, fíjese este cable de 25 milímetros cuadrados. La protección que tengo arriba, esta no es el interruptor de 250 amperes. Me protege la sobrecarga de este cable, no me protege. Pero como acá le estoy colocando un interruptor de 50 amperes, este cable tiene una corriente visible, creo que M1 de 80 amperes, está limitada su corriente por un interruptor instalado de agua abajo. O sea, nunca va a superar los 50 amperes. Por lo tanto, este cable tiene la protección por sobrecarga en el extremo del cable. Esto puede cumplirse también dentro del tablero como fuera del tablero. Yo puedo poner este circuito, puedo poner 16 milímetros y en el extremo del cable colocar una térmica que me limite la corriente en ese cable por debajo de los 50 amperes. Perdón, el cable 16 tiene una corriente admisible de 59 amperes, el cable 10 tiene una corriente admisible de 40. Entonces, y esto ocurre realmente en las instalaciones donde no se tiene en cuenta o no se eligió correctamente los conductores y el nivel de protección. Muchas veces van a ver que en la cabecera o en el tablero principal hay un seccionador de fusible de 160 amperes y un cable que sale de 10 milímetros. Pero resulta que ese cable cuando llega a la cara que alimenta un motor, y ese motor no consume más de 30 amperes. ¿Sí? Entonces ese circuito está protegido ante la sobrecarga por el dispositivo de protección del tablero que está alimentando, cuando esa limitación es única y no hay otra derivación de ese circuito. O sea, mientras esas condiciones se cumplen, que yo tengo una fusilera llamada, o un seccionador bajo carga, un fusible de 160 amperes, un cable de 10 milímetros, puede decir no está protegido, pero guarda, el extremo de ese cable hay una carga fija que tiene una protección con una corriente menor que el cable. Entonces ese cable, ante un cortocircuito, está protegido por los fusibles que están puestos en el seccionador bajo carga. Y ante la sobrecarga, por la termomagnética que se encuentra en el extremo del cable. Muchas veces nos sorprendemos por qué las instalaciones no se incendian y que porque pasa eso. Las sobrecargas están protegidas en el extremo del cable y no en donde inicia el cable. Estamos acostumbrados a colocar la protección de acuerdo al cable que instalamos, porque no sabemos qué va a ocurrir agua abajo de ese tablero. O sea, alimenta un tablero seccional que tenga un diferencial o tenga un seccionador de cabecera y puedo poner X cantidad de térmica cuya corriente nominal supere la capacidad del cable. Y en esos casos sí tengo que proteger ese cable en el nacimiento con una técnica que limite la corriente. Acá, por ejemplo, fíjese cuántas salidas tengo acá. ¿Sí? Si ustedes suman los calibres de todas las salidas, la corriente que puede ocurrir máxima acá es muy superior al calibre de esta protección. ¿Sí?
Es muy superior a este valor de este calibre. Pero, individualmente, los cables están protegidos por cada térmica colocada en su posición. Y como hay simultaneidad, no se cumple que, o no debo garantizar que la suma de los calibres de las térmicas sea igual al calibre del interruptor que se encuentra agua arriba. Hay que afectar, en realidad, se determina la corriente admisible de los conductores, se multiplica por un factor de simultaneidad, y esa es la corriente que debe estar instalada, o sea, una corriente mayor a esa simultaneidad es la que debe instalarse en el tablero principal. Por supuesto, de acuerdo al valor que yo elija acá, voy a elegir el conductor que sale de ese tablero. Este creo que era 150, ¿no? Hemos puesto 150 en este cable. Pues ya lo habíamos corrido de pasada, ahora no me acuerdo cómo lo guardé el plano. No sé si se lo mandé. ¿Se lo mandé, puede ser? ¿No están, no están más abajo? Yo no sé por qué no figura arriba si no hice ningún trabajo en esa carpeta. Tenía que, tenía que tener tu nombre, me acuerdo que estaba. No sé, era sin querer. Sí, porque me parece que estaba más abajo, porque estaba ese recuadro con las correcciones que me hiciste y yo más abajo las hice en ese mismo plano, ¿no estaban? Espera, ya voy de vuelta. Aquí está por fecha. ¿Será este? No. ¿Este? ¿Este decís vos? A ver. No, en el que estabas mirando primero. Ah, no tenía la parte de planta, ¿no? No, no. No estaba en las plantas. Estaba solamente el esquema unifilar. Este. ¿Será? No, eso no es mío. No, este otro trago. Bueno, no importa. Este creo que. Porque le agregamos imagen, ahí está. No, este que hicimos acá. Y mostramos la selectividad de las protecciones. Esto sí le mandé, ¿no? Este tampoco. Sí, sería este. Me parece que yo no guardé los cambios que hicimos ese día. Era este, pero no guardé los cambios. No, porque el que yo volví a enviar, más abajo le hice otro recuadro, eso tiene que estar 2 veces, no era ese. Acá abajo. Bueno, no importa. Sí, ahí abajo estaba. Bueno, ahora lo cerré y no me quedo guardado los cambios. Sí, me parece que la vez pasada yo no lo guardé. Está claro esa situación, ¿no? ¿Cuál es el calibre de la térmica que hay acá? Esta calibre salía de la corriente admisible que saqué yo de la planilla de carga. No necesariamente tengo que sumar todos los calibres de estas protecciones para ajustar el calibre de la protección agua arriba. Eso surge de la corriente admisible, perdón, de la corriente simultánea de la instalación eléctrica. Bueno, otra cosita, cuando usamos este tipo de herramientas, muchas veces vamos copiando los bloquecitos y nos olvidamos hacer los cambios en la identificación del producto. Acá se copió esto, se copió 250, este interruptor era el que estaba ante acá, lo copió acá y se olvidó de cambiar. Eso son cosas que ocurren siempre. Cuando son bloques de este tipo con atributos, yo puedo armar todos los bloquecitos, copiar uno solo varias veces y voy, no me olvido de modificar la característica de cada posición. Acá había que ponerle 4 polos,
aunque este circuito era monofásico, así que tenía que ser uno de 2 polos de 25 amperes, por ejemplo. La ventaja de tener este tipo de bloques con atributos es que es fácil modificarlo y no cambia la configuración del bloque. Siempre va a ser inequívoco el formato, digamos, y no va a cambiar de un modelo a otro, es importante. Otra cosa importante es tener el punto de inserción para arrastrarlo de ese punto a cualquier posición y no tengan que estar arrastrando o agrupando el texto para mover todos juntos. Yo acá, como es un bloque con atributo, directamente lo muevo del punto de conexión al punto de instalación y fácilmente lo voy a desplazar. Acá había un problema de cómo se conecta un peine y aparte se había olvidado en esta parte de colocar protección diferencial. Como son circuitos terminales, esto había que bajarlo, pasar abajo, colocar un interruptor diferencial que puede ser un tetrapolar, ¿no es cierto?, conectado agua arriba. Esta distribución no me hace falta. Acá agregar un peine que me interconecte, no sé qué pasó acá. Esto se movió. Ah, lo moví yo más recién. Los peines no tienen cable de conexión en la parte superior, por tanto, yo directamente lo puedo conectar de esta posición porque al peine sí sale un cable del diferencial, pero del peine al interruptor se tiene una conexión interna. Entonces no hay que colocar ningún tipo de conector entre el peine y la termomagnética porque la conexión es el mismo peine. Bueno, acá me falta la identificación que está, no sé si no está acá. Ahí busquemos distribuidor tetrapolar. No, este es. Creo que no había ningún peine. Y no sé si estaba el bloquecito. Los bloques están como peine, o están como borde de conexión, o están como distribuidor. Son lo mismo, nada más que cambia la característica de cada uno de ellos. Entonces este peine lo trasladaría para acá. Siempre es conveniente copiar los bloques para que siempre quede como originales en alguna parte del dibujo. Traten de nunca colocar líneas una sobre la otra, que no se monten, que siempre terminen en el filo esta, por ejemplo, que terminen justito acá y que no haya líneas sobrepuestas. Porque a veces cuando se imprimen y no están bien sobrepuestas, se notan como que están desconectadas. Y queda bastante feo, digamos, el dibujo. Siempre conviene que cuando termine una, comience la otra. Que no se sobrepongan líneas y queden bien alineaditas unas con otras. Bueno, acá me falta el cable de conexión en la parte superior. Acá, otro error que cometemos siempre de ir copiando bloques y olvidarnos de hacer la corrección. Yo creo que con 6 milímetros estaba protegido con un compacto de 250 amperes acá. Con 6 milímetros era suficiente la protección, si no me equivoco. Ah, no, con 10 era, no sé. No, era 10 milímetros. ¿Se acuerdan que hemos calculado en el apunte de interruptores compactos? Acá. Que, dependía de la corriente de cortocircuito. Ay, ¿qué pasa acá? Para 10 kiloamperes, la corriente, el cable que tenía que utilizar es 10 milímetros, porque el 6 milímetros no cumple sin el interruptor de cabecera de 250 amperes. En este caso, el interruptor está en el mismo tablero. En el caso que estamos analizando, está en otro tablero eléctrico. Pero es lo mismo, digamos, el interruptor sigue siendo el único que protege a esa instalación. ¿Dónde estaba? Acá. O sea, todos los cables que están acá arriba deben tener como sección mínima 10 milímetros. La ventaja del bloque es que yo seleccione todos los bloquecitos que tienen la misma característica y me permite hacer un solo cambio. Lo selecciono, hago clic
y directamente cambio en esta ventanita por 10 minutos. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Los dispositivos de protección, recuerda que siempre llevan una termomagnética agua arriba para que en el caso de disparo, esa térmica despeje la probabilidad de que quede un cortocircuito en ese dispositivo. Puede ser que se haya destruido completamente o que quede una situación de cortocircuito. Entonces es conveniente que haya una termomagnética en la parte superior. El calibre de la térmica depende del modelo de interruptor. El poder de corte debería ser el que corresponde a la corriente de cortocircuito máxima en el lugar de instalación, ¿sí? De tal forma que si hay un cortocircuito en la entrada de esta térmica la despeje y estén protegidos adecuadamente los conductores y la térmica no se llegue a romper. La idea es que no se rompa, porque actuó por un cortocircuito, porque esto entró en cortocircuito por una sobretensión. Esto termina acá, recuerden. Y siempre deben indicar, porque esto hay muchos instaladores y muchas veces profesionales que no tienen en cuenta la longitud de conexión de este cable más este, que no deben superar los 50 centímetros. O sea, cada polo no debe tener en la suma de estas tres longitudes más de 50 centímetros. Siempre el cable de alimentación, el cable de protección que viene, tiene que venir una barrita donde esté conectado este cablecito. A la misma barrita tiene que estar conectado. ¿Para qué? Para que la sobretensión cuando se descargue exclusivamente sobre el tramo del cable de protección que está alimentando la barra equipotencial principal de ese tablero eléctrico. Luego de ese punto se pueden conectar todas las protecciones del resto. ¿Se imaginan si este dispositivo está acá y hay una sobretensión que se despeja? Esa sobretensión, si estuviera acá, instalado en esta posición, y el cable de protección estaría acá, la corriente de falla, esa que se produjo y hizo actuar el descargador, circularía por este tramo de barra. Significa que tengo longitud de cable antes del conductor de protección propiamente dicho. Acá se pueden producir sobretensiones que bajarían por cada conductor de protección. Entonces la idea es que cuando haya este tipo de dispositivo esté siempre conectado a la entrada del conductor de protección. Y por supuesto directamente conectado a la barra. De ahí era yo creo que tengo acá un ejemplito de ese tipo de conexiones. En un tablero bastante importante, como este que vimos ayer en el curso de tableros eléctricos. Sería este caso que está acá. Tengo el interruptor seccionador de entrada, el juego de barras y el interruptor y el DPS prácticamente donde comienza la barra. Y una barrita de puesta a tierra debajo del DPS. Cuando yo venga con el conductor voy a ir al modelo para hacer un dibujito. Cuando venga con el conductor de protección, que está conectado al sistema de jabalinas del lugar, yo tengo que, si ingreso, supongamos que ingrese por acá, ese cable tiene que ingresar primero a esta barra. Y de esta barra, preferiblemente pongamos este borne de conexión, y el descargador, por supuesto, va a tener su conductor de protección. Vamos a poner esto verde. El conductor de protección, no sé cuál es el borne. Son 4 acá puesto en serie. Sería así. Si son 4, la idea es que tengan 4 conexiones. Me faltaría un poquito de tornillo acá. Para cada uno de los tornillitos del descargador. No se olviden siempre la premisa de un tornillo por cada conexión. ¿Sí? Y luego de este tornillo, iría a conectar la barra BPT, digamos, el tablero eléctrico, donde estarían conectados los conductores de protección del circuito. Y acá se cumple lo que yo les decía, el cable de protección ingresa a una barrita, de esa barrita se conecta al DPS, por supuesto acá me faltan los cables de alimentación, ¿no es cierto?, de cada polo, la conexión de este para este,
y la conexión de las descargas. La longitud de este cable más este tramito de cable más este de acá no debería superar los 50 centímetros. El cable de protección entra acá y esto por acá. ¿Sí? Si hubiera otro descargador en cascada, como ocurre en nuestro tablero eléctrico, lo conveniente es que las protecciones que vayan a esos tableros que tienen protectores sobre tensiones salgan de esta barra y no salgan de esta. Si bien la protección puede ser que sea una térmica, que tenga la bornera frontera acá, y yo quiera conectar el conductor de protección que va a ir a ese tablero con protector de sobretensión, es lo conveniente que ese cablecito venga a esta barra, para que se tenga la misma consideración que hicimos al hacer este puente que está acá. O sea, cuando viene la descarga exterior, por los cables de alimentación van a ingresar por acá, ¿no es cierto?, al interruptor de alimentación, va a alimentar la barra, esa sobretensión va a observar un cortocircuito, porque esto se pone en cortocircuito ante una sobretensión, y esa sobretensión va a viajar a tierra por esta parte. Si en un tablero que se encuentra algo arriba tengo la manifestación de sobretensión, esa sobretensión bajaría por ese cable que viene conectado directamente a la barra de puesta a tierra, directamente puesta a tierra. Eso también tengan en cuenta cuando hagan el proyecto eléctrico y en el esquema eléctrico, en el esquema de barra. En este caso no lo tengo dibujado. Creo que si estaba acá o en este, no está. Siempre tiene que, esta representación que hizo Daniel sería como el esquema en árbol de la instalación eléctrica. No se la dibuja en el plano de presentación. Sí se dibuja esquemáticamente cada tablero y se construye y se indica cómo van a ir conectados los conductores de protección. Y en el caso que yo les comentaba, es conveniente que si yo tengo un descargador, este descargador que está acá, por ejemplo, este cable de protección, cuando yo lo conecte, no esté conectado en esta posición, sino conveniente que esté conectado en esta barrita de acá, o sea, en la entrada de la alimentación, la entrada del conductor de protección. Eso sería lo ideal, digamos, para garantizar que cualquier falla tome un camino de circulación de esa corriente de falla lo más corto posible a tierra. Este tablero puede estar en el primero, segundo, tercer piso, no importa. Lo importante es que la sobretensión viaje por el camino más corto al sistema de puesta a tierra. Acá en realidad la puesta a tierra estaba acá, creo que está conectada acá, faltaría dibujarla, ¿no? No viene del TP, o sea, no ingresa por acá. O puede ser que ingrese por acá, pero esté instalada en un camino intermedio entre el tablero seccional general y el tablero principal, ¿no? Puede ser que la jabalina esté conectada acá, en esta parte de la instalación. Ingrese por acá. Y porque esta parte, este tramo de cañería da al acceso. Y en ese acceso podría poner las jabalinas, para que no estén dentro del local, ¿no es cierto? No tengan que poner cámara. Ah, pero perdón, este era como un edificio y tiene pararrayos, la malla estaba en el subsuelo. El subsuelo, no el suelo, digamos el piso, enterrada en el piso. Y un anillo cerrado debajo del edificio. O sea, esta conexión sería realmente una conexión a esa malla de puesta a tierra de este edificio. Yo creo que ya le pasé el archivo donde están los pararrayos y fíjense que al pie del edificio, voy a abrir ya para mostrárselo en la prueba. Esta es toda la conexión equipotencial de la armadura del hormigón armado, ¿no? Toda esta representación que está acá es eso. Acá abajo tenemos un cable enterrado en la base del edificio, cerrando un anillo, no sé, de medianera a medianera, del frente hasta el fondo, como un anillo cerrado al que se interconectan todos los conductores de bajadas que vienen del pararrayo. En realidad el conductor de bajada es un hierro de la construcción inserto en la misma columna de hormigón en el momento del llenado de la columna.
Entonces, al hierro que se calcula para la estructura del hormigón se le agrega un hierro dulce de 10 milímetros de sección, de diámetro, perdón, que se conecta en la parte superior a una plaqueta de conexión de la bajada del pararrayo, y en la parte inferior se saca un pelito de esa columna, se coloca una barra de conexión, y esa barra de conexión, esta que está acá, perdón, se conecta al conductor que forma la malla debajo del edificio. Y aparte se conecta en cada bajada, que está conectada a un pararrayo, como en este caso, como esta bajada, tiene un hierro de la construcción, y eso conectado a la malla, en esa posición se agrega una jabalina. ¿Sí? Acá agregamos una jabalina por esta pararrayo, tengo otro pararrayo, agregamos una jabalina acá abajo, acá tenemos dos pararrayos, por lo tanto hay dos jabalinas acá abajo, acá hay otro pararrayo, va otra jabalina acá abajo. Y de ese cablecito, en realidad el tablero está por acá, yo de ese chicote saco un cable y voy al tablero eléctrico. No sé si está dibujado, creo que... ¿dónde está? No está dibujado. Pero de esa malla que está en el subsuelo yo entraría al tablero eléctrico. Me falta una hoja acá. ¿No viste planta? Ah, esta la viste planta. Acá está. Esta es planta baja. El nivel de, este nivel de fundación. Ahí está el cable, la malla. Fíjese que forma un anillo. En toda descarga cerámica que cubre un edificio, se hace un anillo cerrado, no puede ser abierto, tiene que ser cerrado. Y a ese anillo cerrado se conectan todas las bajadas de los pararrayos y todos los hierros de la construcción que están conectados al sistema del hormigón armado, de la estructura de hierro del hormigón armado. Acá se agregó algunos conductores adicionales porque así establece el reglamento para garantizar la equipotencialidad del suelo en el caso de la descarga atmosférica. Esto está para formar un piso equipotencial en la planta baja, digamos, donde va a descargar el rayo, en el caso de que caiga un rayo en cualquiera de las puntas. Y el tablero creo que está acá, de allí saldría, no está indicado acá o está en este, no lo indiqué. Pero realmente de ese conductor saldría el cable de puesta a tierra que iría al tablero eléctrico. O sea, fíjese que todo esto es el esquema de representación del sistema de protección de pararrayos. Están dibujados en cada piso las vigas con su hierro de construcción extra que se incorpora en el momento del hormigonado. O sea, como se está armando la estructura, ahí se tiene que agregar ese hierro de la construcción. Se forman mallas en cada piso, entre el suelo, las paredes y el techo, de tal forma que en el momento de una descarga atmosférica hay una elevación del potencial del suelo debajo de ese edificio, y ese nivel de potencial se arrastra a todo el edificio. O sea, todas las personas que están en el edificio van a estar al potencial que se subió por esa descarga atmosférica. Por supuesto, demora muy poco tiempo, pero es un instante muy crítico, sobre todo en aquellas situaciones donde hay personas que tienen algún problema médico. ¿Sí? Y mucho más peligroso en el caso que fueran, si acá existiría terapia intensiva, que no existe en esta construcción, o algún quirófano, o alguna sala de atención de emergencia, debería garantizarse la equipotencialización de todo el edificio, aparte de otras consideraciones particulares de ese tipo de instalación. Esta es la vista de planta de cada piso, la vista en corte de la estructura que vimos recién. Y bueno, a ese punto se conectaría entonces el tablero seccional general que está más o menos en esta ubicación. Y recuerden que la planta baja está acá. Acá está el tablero. Está más o menos detrás de la caja de ascensores, que esta sería la caja de ascensores. ¿En qué estábamos? De la protección, de la conexión del conductor de protección, ¿no es cierto? Bueno, acá de vuelta, que sería este cablecito que está acá. ¿Sí? Esa sería la malla. Bueno, hay que representarla, que se conecta a la malla del edificio. Cuando en esta identificación de los circuitos está indicado el cable y la sección del cable y el tipo de aislación, ya no hace falta especificarla en estos tramos del circuito. Esto no hace falta, yo directamente pongo el símbolo y esto en este bloque lo puedo borrar y no pasa nada.
No hace falta entonces colocar el cable que sale acá porque eso ya está indicado en la parte inferior, está acá. Sí se debería colocar si tengo una bornera frontera, si una bornera intermedia en este punto de conexión de los circuitos de salida, que significa que el cable que yo coloco, el tablero va a ser desde la térmica a esa bornera. De la bornera hacia afuera, ya no indico porque es el cable que está indicado en esta planillita. O sea, volvamos, supongamos que esto es una bornera frontera, se representa como está acá, un circulito con una barrita cruzada, intersecta, aunque en realidad yo tengo acá un cablecito en el bloquecito este, un cable que representa bornera frontera que es este, o cualquiera de estos, un tetrapolar, este. Esta es una salida del tablero eléctrico con una bornera frontera. No sé dónde era. Bueno, Miguel, por esto, sí. Sí, la bornera de frontera puede ser una VPN tranquilamente, ¿no? sí. Acá fíjese en este tablero eléctrico, acá está la bornera frontera. Claro. Son borneras individuales componibles, se pone una al lado de la otra, están completamente aisladas eléctricamente y tiene una conexión en el borde superior, internamente tiene un puente que une los dos tornillos y acá tengo la conexión del cable que viene desde el circuito. Entonces esta conexión desde este punto a cada interruptor, sí lo fijo en el plano eléctrico, en el esquema unifilar y lo indico. ¿Cuál es? ¿Cuál estoy diciendo? Acá. En ese caso, sí indico el cable, bueno, no acá. Ya este bloquecito ya tiene que dar identificación, si fuera este, ¿de cuánto es? De 160 amperes, o sea, esto sería un cable de 95 milímetros. Y me falta el tramito de unión entre este punto y este. O sea, el cable desde acá hasta acá va a ser 95 milímetros y el cable de salida va a ser el que corresponda a este dibujo. Este dibujo era para acá en realidad. Lo vamos a traer por acá porque ahí. Acá copié mal porque acá iba otro, me parece. No sé cuál iba acá. No sé en qué momento lo borré. Este borreo de frontera significa que el cable que yo voy a poner desde el interruptor hasta acá sí va a estar definido. Pero del borne hacia el circuito va a estar indicado en esta planilla. Ya este es el cable que sale del tablero al circuito eléctrico. No es el cable, necesariamente el cable anterior. Si tengo borneo de frontera, como dije, yo acá quizá por cuestiones de temperatura haya definido un cable, me conviene poner el 120. ¿Sí? Puede ser distinto el cable de salida. O a veces ocurre al revés. Este cable de 95, puede ser que este cable sea de 95 milímetros, que satisface la protección de este termomagnética, pero como este circuito es de mucha longitud, por la caída de tensión deba poner un cable de 120 milímetros. Entonces, la sección de este cable va a estar indicada con precisiones en el recuadrito debajo del termomagnético, debajo del tablero eléctrico. ¿Me entienden eso, no? Esta representación es de la bornera en una planillita que se adjunta, no sé si la tengo acá, se adjunta y se identifica la bornera, está en la salida para el motor M1, M2, M3, M4, M10, y hay una planillita, no sé si está puesta acá, no, no está. Esta es la planilla de carga, esta es la planilla de corriente admisible, de análisis de cargas, me falta una bornerita de la bornera. Este es de los torques,
falta, son planillas de verificación del tablero eléctrico, y me falta la planilla de las borneras. Ahí está, qué raro está. No le hicieron, chicos, esto. Ah, no, esto lo hice yo. Me faltó la identificación de las borneras. Bueno, fíjense, en el esquema topográfico del tablero eléctrico se hace una vista interior. Acá me faltarían las cotas. La cota en realidad se hace cuando hay un proyecto ejecutivo y una tercera persona es la que aprueba ese proyecto ejecutivo. Entonces, antes de ejecutar el tablero eléctrico, yo tengo que demostrarle que tenía en cuenta las medidas de todos los dispositivos, cómo lo voy a ubicar, a qué distancia del cable canal, del borde del tablero eléctrico, cómo me faltaría una vista del contrafrente, no sé si la hice o no la hice, pero indicarle cómo esto va a tener un contrafrente para evitar el contacto directo con la parte de contención. ¿Cómo voy a cubrir? Bueno, acá sí está dibujada una barrera para proteger el juego de barra que está en su interior. Y todos aquellos elementos, acá está el frente del tablero con todos los dispositivos de señalización, que serían pilotos luminosos ámbar para falla, el verde de marcha, pulsador marcha parada para indicar la marcha y la parada, la identificación que iría en la parte superior, cinta transportador, bueno, cinta superior número 4, carga de hilo. Estos nombres, por supuesto, tienen que estar provistos por el cliente, el nombre que ellos quieren instalarse. Pero es algo que debe mostrarse en el esquema topográfico, sobre todo cuando hay un ingeniero intermedio, un ingeniero representante técnico del cliente, que necesite hacer verificaciones antes que se ejecute. Esto ocurre mucho con la minería. El proceso de un trabajo de minería es muy, muy jodido porque yo puedo cotizar, ellos me dan un pliego que es incompleto por lo general, yo cotizo con ese pliego, hago las salvedades que considere pertinentes en esa cotización, y luego cuando me aprueben, me entregan la orden de compra, el primer paso a hacer, aparte de toda la parte administrativa, es realizar el proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo sería este plano sobre el esquema unifilar que ellos me pasaron originalmente, me pasaron esto para cotizar. Puede ser que hayan hecho el topográfico y puede ser que esté o no acotado, pero yo tengo que ejecutar según mi propuesta cómo lo voy a ejecutar. Y en esos casos se deben acotar todas las medidas que sean pertinentes dentro de esta representación para que revise, pueda ver y distinguir las posiciones de distintos dispositivos, los nombres, la ubicación, estas consideraciones, por ejemplo, de los cables de alimentación o dispositivos de protección de PS, las barras de distribución, si están aisladas, si tiene un contrafrente o no, que garantice la protección por contacto indirecto, la existencia del contrafrente, como está acá. Me faltó hacer la vista de esta parte, bueno, no la hice, pero debería haberla hecho, mostrando que esto tiene un contrafrente para evitar los contactos directos y ocultar todas las partes con tensión para que no tenga acceso a las personas. Eso es parte de un proyecto. En realidad, el reglamento sí indica que cuando se hace un proyecto eléctrico tenga que hacer el esquema topográfico y el listado de materiales que se ocupan en el proyecto, para que el que ejecuta tenga todo resuelto. Pero habitualmente no se está haciendo así. Y no se está exigiendo desde el punto de vista de la revisión eléctrica. En la revisión eléctrica se tiene como meta garantizar, una meta básica, digamos, mínima, que es garantizar las condiciones de seguridad de la instalación eléctrica y de las personas que van a hacer uso de esa instalación eléctrica, como así también de los animales domésticos y animales de crianza, que como está incluido en el reglamento AEA. Por lo tanto, hay cosas que no se exigen, pero deberían ejecutarse lo mismo. Volviendo. En ese caso que vimos, que hay una bornera frontera, bueno, hasta acá tengo cable 95, de acá para allá va a ser de que corresponda según la longitud de ese circuito. Puede ser mayor sección o igual sección que la interna. O puede ser quizás menor porque es un cable con otra aislación distinta del conductor interior. Por ejemplo, puede ser que este sea cable de cobre con aislación de PVC, pero la que le ponga externamente sea un cable XLP. Entonces posiblemente este cable sea de 70 milímetros con una corriente admisible equivalente al de 95
milímetros de cobre con PVC en el interior. Es una ventaja muy importante del cable de XLP, que tiene una corriente de admisible más alta porque la temperatura de servicio llega a los 90 grados centígrados, mientras que el PVC es de 70 grados centígrados. Me permite bajar la sección de los conductores y bajar el precio, eso es muy importante tener en cuenta. Elegir cable PVC, XLP, perdón, en cuenta del PVC me baja muchas veces varios puntos de la inversión. Puntos, porcentaje, estoy refiriéndome en la inversión de cables. Así que es importante tener en cuenta. La única dificultad que tiene el XLP, que tiene un radio de curvatura muy grande y es difícil cablear dentro de un tablero eléctrico, salvo que esté configurado ese tablero eléctrico para que los cables no tengan muchas curvas, tengan muy pocas curvas, tengan pocas curvaturas para hacer en el caso de XLP tendría que ocupar espacios muy amplios. No se cumpliría con cableros de poca profundidad, necesitaría mucha profundidad y mucho espacio para poder curvar estos cables en aleaciones XLP. Siempre es conveniente que el acceso de esos cables dentro del tablero eléctrico sean directamente en los bornes del interruptor o en un juego de borneras que no tengan curvas, que no tengan necesidad de hacer muchas curvas. Que si tiene esa curva sea lo más amplio posible, porque el cable XLP es muy rígido y difícil de curvarlo. Y necesita un radio de curvatura de por lo menos 10 veces el diámetro del cable. Acá no sé en qué momento borré esto que estaba acá. La corriente de esto es de... Ay, lo tengo. 29 amperes, 25, debe ser 32. Bueno, acá yo le indicaba que esto no se coloca porque está indicado en el recuadro debajo del esquema unifilar. Y acá sí tengo que indicar porque este cable termina acá. Este cable es un máximo de 16 milímetros. No necesito una gran sección, necesito que sea corta. Pues el mío 16 milímetros. Bueno, acá le corregí esto. No colocarse, este era un cable bipolar. No colocar la identificación. Esto es necesario hacer una derivación de cable de alimentación al circuito, depende de dónde esté el primer interruptor y corta el circuito. Si el cable llega a una boca de techo, esta derivación de cable no hace falta. No hace falta hacerla cuando los circuitos tienen balatos electrónicos que sirven como balatos de emergencia o equipos de emergencia adicionales a la luminaria. Ahí es suficiente con ir con dos cables y alimentar la luminaria, del mismo cablecito de la luminaria voy a sacar la alimentación para la carga permanente de esa luminaria que tiene una batería para mantener la carga de esa batería. Entonces no hace falta colocar un cable adicional para esos circuitos que son fuentecitas de alimentación para cargas de batería que funcionan como mini UPS que alimentan la luminaria. ¿Sí? No hace falta hacer la desviación, lo había puesto acá, pero en realidad no hace falta. Bueno, ¿qué otro de los errores? Acá se había comido una línea seccional que alimentaba, porque este tablero alimentaba otro tablero. Bueno, y se olvidó de colocar una salida para ese tablero eléctrico. Estaba la planilla de carga, pero cuando generó esta planillita no la incorporó, así que falta el TC2. Incorporar en la planilla de carga el TC2. ¿Esto cómo está? ¿Cómo? Ole. Puedo abrir la planilla de carga. Acá fíjese que falta, porque falta aumentar una columnita. Esta es C81. Sería C82. En la línea seccional, tablero seccional 2. Copio esto, pego acá. Y, ay, ¿qué pasa?
¿Por qué me copio lo que está acá? Ahí hay una formulita. No sé qué pasa en la fórmula. Mm, ¿Qué pasa con el Excel este? Que hace cualquier cosa. Qué raro. Ay, ¿qué pasó con la fórmula esta? Ah, acá, esto. ¿Qué pasó? No sé qué pasa también, pero está rara la fórmula, está rara esta función de buscar. No sé por qué puse esto. Ah, 135. Ah, no, estoy diciendo mal. De, ah, este valor es este. Estoy tratando de corregir esto. Este es este. Y esto es este fijo. Y ahí. Ah, no sé qué pasa, che. ¿Qué pasa el Excel este que no me actualiza? Me copia todo igualito. Acá me hizo bien. ¿Por qué de acá, acá, acá? Ah, ya sé que este. Sí, acá. Hay que tener cuidado dónde colocar el signo peso. El signo peso me mantiene constante acá la columna A y acá me mantiene constante la fila 135. Eso es lo que está mal. Bueno, acá ya agregué acá, ¿ves? Esto no se traduce al AutoCAD porque no está vinculado para que se traduzca. Entonces, lo que tengo que hacer es copiar y volverlo a pegar en el esquema que tenía. Uy, ya no sé cuál es. Este. Yo tengo que pegarlo y escalarlo. Para poder modificar y estirarlo, tengo que cambiar en este bloquear aspecto, poner que no me bloquee el aspecto para poder estirarlo al antojo que yo quiero. Esta partecita la tendré que colocar, desplazar todo hacia la izquierda para que incorporar esta línea acá.
Ay, ¿qué pasa? Se me volvió loquito esto. Yo me he vuelto loquito. Ahí está. Esta línea seccional que alimenta TS2, como es una carga, es un tablero clase 2, no necesito poner diferencial, el diferencial lo voy a poner en la alimentación de este tablero, está acá. Esta línea seccional es cañería plástica, cable aislado, por lo tanto la canalización es clase 2, y este tablero eléctrico también clase 2, por lo tanto el diferencial directamente lo pongo en la cabecera de este tablero seccional. Como tengo electromedicina, va un refuerzo. Esto realmente es tipo 2, ya no es tipo 1. No es conveniente colocar un 1, después un 2. El de la cabecera, el tablero 2, DPS tipo 2, acá ponemos otro DPS 2. La próxima clase vamos a estudiar todo lo que es DPS, ¿sí? Para que tengan en cuenta la selección y la selectividad que se debe guardar, o la escalabilidad que se debe guardar entre los DPS conectados en cascada. Ah, faltaba la termomagnética acá arriba. Voy a colocar una térmica. Este es tetrapolar, 4 polos. Esto descargado porque no tienen térmica de 20 amperes. Y 3 polos más neutros, tipo 2. Acá nunca me acuerdo, tengo que borrar un T2, pero no me acuerdo cuál es el tipo 2. Si no me equivoco, el tipo 2 de 8 a 20 segundos. Esta regulación la tendré que borrar. No estoy seguro, pero va una sola de las ondas a la que dispara el dispositivo. Puede ser las mismas características, pero tipo 2. Y acá cuando llego a este cable de acá, lo conveniente que sería es que venga, como cuelga de este tablero eléctrico, que venga conectado acá. Acá adentro, ¿no? Y este cablecito, ya lo hemos dicho, que va conectado acá a la entrada del cable de protección prácticamente. Entonces, si hay una sobretensión que pase de este tablero, pase sobre este. Acá va a haber la posibilidad que descargue. Y si llega a pasar esa sobretensión al próximo tablero, por esta térmica, este tablero me va a despejar esa falla por este circuito del conductor de protección. ¿Alguna preguntita sobre lo que vimos? ¿Alguna consulta? Nada, está todo clarito. El calibre de este diferencial debe ser tal que quede protegido ante la sobrecarga por la suma de los térmicos agua abajo o por el calibre de la protección que se encuentra acá arriba. Agua arriba es 4 por 20 amperes, que vendría acá, o sea, limita la corriente a 20 amperes. O sea, esto está correctamente elegido. No hay uno más chico, este sería el calibre más bajo que hay, y está protegido por el interruptor que se encuentra abajo. Agua arriba, perdón. De todas formas, que tengo dos tetrapolares, bueno, esto creo que son monofásicos. Van uno en cada fase, tengo 10 amperes por fase. Este es monofásico. Y acá podré colocar, como son 3 térmicas, en cuenta de poner un distribuidor tetrapolar, podría poner un peine tetrapolar equilibrado. Y acá podría poner peine. En realidad se denomina peine bipolar distribuido o equilibrado. Y es L1 más neutro, L2 más neutro y L3. No me acuerdo, acá creo que cambia, pero no me acuerdo cuál era. A ver. Puse un peine hace un rato por acá. Es 9,7 y un 7 solamente.
Bueno, esta identificación hay que ponerla correctamente, no se equivoquen en esto porque es importante saberlo. Acá también podría ir un peine equilibrado, porque son todas técnicas, son todas bipolares y salen un interruptor, un diferencial tetrapolar. Entonces pondré este cablecito que conecta al peine y esto, me olvidé de ponerlo, esto sacarlo porque el peine va directamente conectado a las térmicas, ¿no es cierto? No va ningún cable de conexión acá arriba, solamente va este de acá. Bueno, esto iba acá. Y acá deberé colocarle, bueno, directamente copio esto acá. Acá, fíjese ya, este cablecito que está acá, estaría protegido por la técnica que se encuentra en el tablero donde proviene esa alimentación. Acá, hemos dicho que vamos a cambiar el diferencial por seccionador, los diferenciales están acá abajo. Entonces este cable ya está protegido por un interruptor que se encuentra en el nacimiento de este cable, que es de 50 amperes. 50 amperes seguro que protege un cable de 6. Así que no hace falta proteger. Si quieren pueden verificarlo entrando a la curva de disparo de la energía específica del interruptor automático del 50 y comparar con el K cuadrado, ese cuadrado de este cable. Y seguro que le da. Inclusive yo creo que hasta de 4 milímetros podría colocar acá. De todas formas hay que verificarlo, se lo dejo para que lo hagan ustedes. Bueno, nada más por ahora. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo? ¿Una preguntita? ¿Ninguna? Miguel, cuando tenés un seccionador que te corta solamente las 3 fases y el neutro pasa directamente, ¿cómo lo No, dibujás en ese caso? no se debe. No, no, ya sé, pero si estás haciendo un relevamiento es lo que estás viendo, digamos. Ah, sí. ¿En ¿Cómo? qué tipo de carga alimenta y dónde está puesto? Si está en el tablero principal, no puede ser. El tablero Claro, principal no, tiene que no, tener... en este caso es un tablero seccional que tiene así de esa forma. Se Ah, corta solamente como interruptor de cabecera, tiene el seccionador mm. y el neutro llega y pasa. Tiene Y a el su vez neutro, abajo interruptores diferenciales que van cada uno para su fase correspondiente, pero como cabecera tiene ese interruptor seccionador tiene que que seccionar todos los polos. Si es de cabecera, tiene que seccionar todos los polos. claro, Para empezar. pero O si sea, hay claro, sí, 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 eso sí lo entiendo, pero acá cuando estás haciendo un relevamiento o sea, tenés que mostrar realmente lo que está hecho, ¿no? sí, sí, Entonces, en sí. ese caso, cuando vas al tema del dibujo en sí, ¿cómo lo representás? Porque el neutro llega y pasa, pero el seccionador lo tenés de tres polos, digamos. Lo dibuja al costadito, hacer Un supongo puentecito, que digamos. un Hace, dibujo hacia un costado, ponerle, lo hace de color celeste si querés, hace esto, claro, indicando que, y acá le pone el dibujo de neutro, o sea, la barrita cruzada con el círculo. O claro. sea, por acá, y acá pone las 3 fases y el neutro acá. Sí, 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 Significa que 3 fases están conectadas y el neutro no. claro. Sí, es Y como si que la ponen esquiva, es como el puentecito, digamos. Sí, 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 era la duda que yo tenía, pero en realidad suponía que era así, pero quería estar seguro en realidad. y tenés que decir, el reglamento, esto no cumple las condiciones de seguridad. El seccionamiento en la entrada de la limitación tiene que ser, si es trifásica con neutro, de los 4 polos. Puede ser que no proteja el neutro porque la carga que está agua abajo no tiene consumo de neutro, como por ejemplo un tablero de arranque de motores, donde el neutro no tiene consumo porque es un motor trifásico, no tiene consumo de neutro y es exclusiva la alimentación para esa carga. Claro. No, en este caso son solamente toma e iluminación. Ah, bueno, Y tendría que seccionar el neutro. vos sabés que otra duda que hay que te iba a consultar ahí, ¿qué pasa? O qué puede llegar a estar pasando en realidad, porque para bajar, digamos, para cortar la iluminación de una determinada oficina,
tenés que bajar dos térmicas en simultáneo. O sea, si bajas una, no cortas, si bajas la otra, o sea, levantás la que habías bajado. Bajas la otra, no corta, pero si bajas las dos en forma simultánea, sí corta. ¿Qué puede llegar a estar pasando? Compartiendo neutro. Pero lo que pasa es que tenés que cortar las dos juntas para que baje. Pero estoy pensando. Eso sí pasa en otros circuitos, sí pasa cuando bajas una térmica, se corta toda la iluminación, levantas esa, bajas otra térmica y se cortan una cierta cantidad de iluminación que sí, ahí te das cuenta que están compartiendo neutro. Pero acá en este otro caso, para que se corte la iluminación de ahí, hay que bajar las dos en forma simultánea. O ¿Son sea, dos bipolares? Sí, son dos bipolares. No sé que hace poquito me pasó eso, no puedo acordar cómo era, cómo estaba conectado. Son dos líneas luminarias. Si tengo neutro acá, así, sí. ¿Y se prende con la misma intensidad o distinta intensidad? Sí. Cualquiera de las dos que esté levantada está prendida. Cualquiera de las dos. Si baja las dos, se corta, Jessie. A ver, si pongo así, no me cierra el circuito. ¿Y están en la misma fase o distintas fases? Sí. Tiene un peine que yo primero pensaba, digo, no, son dos fases distintas, porque suponía que podía ser que va alternando fase 1, línea 1, línea 2, línea 3, pero después me puse a ver bien y no, el peine es el mismo porque va cortando de a 3 circuitos en 3 circuitos. O sea, 3 pertenecen a una fase, 3 a otra, 3 a otra. Entonces sí estaban las dos en la misma fase. Primero pensé que no, pero después me di cuenta que sí. Para mí están compartiendo el neutro en alguna parte y los vivos en otra parte, en otra caja de derivación. Capaz que están unidas, las empalmaron en algún lugar sin darse cuenta, pensando que van a hacer circuitos distintos y le quedaron todos juntos. Los dos circuitos se juntaron. Han un caño de más, y en ese caño, de más, yo te digo porque ahora me acuerdo que me pasó en un proyecto, ya había hecho eso, y me han observado en el Copaipa, me dice, acá hay un circuito anidado. Y era así, no me había dado cuenta yo, había unido dos circuitos distintos con un caño, le había puesto el cable, todo, y ahí iba a pasar esto. O sea, hay dos bocas que están quizás en el extremo de la otra línea, que están unidos con un caño y han unido con cables, las dos bocas. Ya entiendo, o sea, se vuelve, es como que se está retornando energía por el otro lado, digo. Por más que baje una... Y la única forma que no haya energía es cortando los dos lados. Claro, sí. Porque están unidas en algún extremo. Claro, sí. En ese momento no, es como que lo estaba dudando, digo, ¿cómo puede ser esto? Eso me pasó ayer, lo vi ayer. Y digo, bueno, ya le voy a preguntar a Miguel qué puede llegar a estar pasando acá. Pero sí, ahora me doy cuenta que sí es eso. En algún lado se están uniendo. Sí, yo pensé, primero lo pensé, incluso la primera vez lo pensé, digo, pero no creo que debe estar pasando porque si son dos fases distintas, hubiera hecho cortocircuito en realidad. Claro. Y, ¿Sabes? Sí. ¿Sabes qué podés probar? Si son dos termomagnéticas distintas, bajas una sirviendo energía de todas. Fíjate si tenés tensión en la salida de la que bajaste. Si ahí tenés tensión, te está retornando, está todo unido lo mismo. Claro. Eso sí, eso exactamente, eso es lo que... Después lo pensé, claro. Anula una de las térmicas, deja una sola térmica. No sé cuántas bocas tendrás. Claro, y en ese caso se alimenta como 2 o 3 oficinas, si mal no recuerdo ahora. Son 2 oficinas que están alimentadas. Encima la oficina del gerente, así que la más importante. No, si no son más de 15 bocas, deja una sola térmica, la otra la anulas. Claro, no, en ese caso sí son más. ¿Dónde está el puente ese? Tiene que destapar todas las cajas. Claro. Sí, no sé, si te quieres cobrar, decir que tengo que destapar todas las cajas para estar 2 días buscando el puente de conexión. Lo mejor que digo antes de buscar es desconectar todo y volver a conectar. Está bien, no, está bien, sí. Ahora me sigue, en realidad lo había pensado en un momento, pero digo, no creo, porque si son dos fases distintas, que es lo que pensaba primero, digo, no, hubiera hecho un cortocircuito. Pero después antes de que me fui del lugar, me puse a ver bien el peine, y en realidad era que iba al peine de 3 térmicas en 3 térmicas, o sea, 3 pertenecían a la línea 1, 3 a la otra línea, 3 a la otra línea. Así. Hubiera saltado la falla en el momento de la instalación si tuvieran distintas fases. Claro, exactamente, sí. Pero ahora, hablando del tema, sí.
No, que incluso podías medir, si no, entre fase y fase, ahí te vas a dar cuenta. Si no te da diferencia potencial, bueno, eso es la misma fase. Si te da, ahí tenés dos fases distintas. No, pero de hecho no tiene, porque si no hubiera tenido un corto. Claro, hubiera saltado. Claro, Sí, claro, eso, por eso. eso lo Claro, pensé en claro, ese claro. momento. Sí, eso lo pensé, por eso me puse a ver bien el peine y digo, no, están compartiendo la misma fase, digo. Así que sí. Bien, te agradezco, Miguel, muchísimas gracias. ¿No? Entonces, bueno, seguimos la próxima semana. Vamos a ver los DPS, todas las características que tiene y cómo se seleccionan según los fabricantes. Buen fin de... Espero que ustedes avancen con el proyecto. Que alguien me lo mande todo completito ya, porque no sé qué falta. Falta la composición final nomás del plano. Pero por lo menos tengan todas las partes ya resueltas. ¿Sí? Entonces nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Mañana le paso los archivos, espero acordarme, porque no sé, me estoy olvidando últimamente de mandar archivos. Mañana se los mando. Buen fin de... Adiós. Buen fin de, Miguel. Chao, que vaya bien, che. Suerte.